Luís, vengo de una bodega do Ribeiro, en el corazón do Ribeiro. Tenemos una bodeguita en el corazón del Ribeiro, Ribeiro de Labia, o sea, lo que por historia era la zona, dijéramos, fundamental de lo que era la zona del Ribeiro. Nosotros, pues, a día de hoy, pues, hemos empezado con el mundo del vino en el año 98, aunque por historia mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos han dedicado al mundo del vino. Como denominación, dijéramos, dentro del ADO empezamos en el año 98, nos hacía falta, pues, una bodega dentro del ADO. Compramos un antiguo pazo de lo que era en Galicia de principios del siglo XVIII, pues con mucha calma, con el dinero que nos prestaban los bancos, que nos seguimos pagando, con muchos intereses, seguimos ahí. Hemos restaurado un pazo de principios del siglo XVIII de 500 metros cuadrados, se ha hecho la bodega. Sobre la marcha se ha metido el tema del turismo rural, hemos hecho restaurante, hemos hecho, pues, un poco la idea, el concepto que teníamos de crear algo, pues, en aquella época en Galicia. Pues en aquella época no estamos hablando de hace 60 años, sino hace 15 años, un poco el concepto de lo que era, aunque digamos que copiemos, pues un poco el concepto de lo que era La Rioja. Una casa señorial, con su viñedo propio, comidas para la gente que venía allí a conocer el vino y un poco todo eso. Nosotros a día de hoy contamos con 20 hectáreas de viñedo repartidas a lo largo de todo el Ribeiro de Labia, en diferentes zonas. Nunca fuimos partidarios de hacer finca única, sino fincas en diferentes zonas, un poco apoyando lo que decía el amigo Marcial. En una finca en La Rioja o en Ribera del Duero o en Toro, estamos hablando de extensiones de 400, 500, 200, 100 hectáreas en las que te puedes encontrar diferentes tipos de microclimas, diferentes altitudes, diferentes tipos de suelo, cosa que en el Ribeiro, pues, no pasa. En el Ribeiro, pues, en los últimos 15 años hemos hecho una labor muy importante en determinadas bodegas, que no voy a empezar a nombrar aquí, pero bueno, se ha hecho una labor muy importante en el tema de reconversión y recuperación de lo que era antes el Ribeiro, no lo que es ahora, no lo que es ahora ni lo que fue en los últimos 60 años, que fue el Ribeiro, pues, quizás por conocimiento, por calidad de vinos, por historia, pues fue una de las zonas a nivel viñedo más afamadas que hubo a nivel nacional e internacional. O sea, a nivel europeo, no vamos a ponernos a nombrar aquí quién llevaba el vino, quién lo dejaba de llevar. Hace poco se habló de que Cristóbal Colón en las carabelas llevaba vino del Ribeiro, no el otro que lo llevaba, el otro que lo llevaba. Lo que sí está claro que Orense es la segunda provincia de España que más románico tiene, después de Palencia, que aún está ahí por demostrar, y la mayor concentración de románico está en la comarca del Ribeiro. Algo tiene que ver. La mayor concentración de monasterios, casas señoriales, a nivel cultural, está en la zona del Ribeiro. Eso tiene algo que ver. Tiene algo que ver en el sentido de que ahí había un producto típico, en este caso, pues era la uva, la producción de variedades del Ribeiro, que era un vino en el sentido de que todos los monasterios de cualquier parte de Galicia tenían allí su base para recolectar allí la uva y después trasladarlo a las distintas sedes para el consumo de ese vino. Entonces no estamos hablando de una ADO inventada, estamos hablando de una ADO que ha pasado, pues, dijéramos, una serie de años en los que ha tenido altibajos, pero que ahora en los últimos 15 años, pues, se ha recuperado un poco todo lo que arrastrábamos desde principios de siglo. Entonces, un poco lo que es la zona, por eso hablo un poco de la zona del Ribeiro de Labia, porque dijéramos que es la zona propia de producción de variedades autóctonas y originarias de lo que es la zona Ribeiro, tanto de treixadura, porque hoy se habla mucho de la variedad Godello, de la variedad Albariño, de la variedad Mencía, de la variedad de una zona, de la otra, de la otra. Todas las denominaciones de Galicia, si os fijáis, se conocen por la variedad. Tú hablas de Rías Baixas, no se conoce como tal como Rías Baixas, se conoce como
ponme un albariño. Si hablas de Ribeira Sacra, se conoce como la zona de Mencía. Si hablas de Valdeorras o Monterrey, se conoce como la zona de Godello. Sin embargo, si hablas de Ribeiro, no se nombra la treixadura. Ribeiro, lo que sí en los últimos 15 años, las variedades que hemos quitado adelante y que hemos tratado de que sigan ahí presentes, y todo el tema de nuestros vinos, que no tiene nada que ver lo que se produce en una zona con lo que se produce en la otra. Por ejemplo, la variedad albariño en nuestra zona es una variedad que a mediados de septiembre es una variedad que tiene una graduación muy elevada y una acidez muy baja. En otras zonas pues ocurre justamente lo contrario, tiene una graduación que no pasa de ahí, una acidez elevadísima. La Godello exactamente igual, la Mencía exactamente igual. Nosotros hace años hubo una serie de conflictos, si esta variedad era de esta zona, si la otra era de la otra, si la otra era de la otra, cuando nosotros somos la tercera denominación que se constituyó en España después de Rioja y Jerez, donde a principios de siglo teníamos amparadas todas las variedades blancas que hay hoy en Galicia, tanto el albariño como la torrontés, como la caíño blanco, como la Godello, como la treixadura, cualquiera de ellas. Entonces, con esto quiero decir, ni quiero inventar nada, ni quiero decir nada, quiero decir que Ribeiro existe desde hace muchísimos años. Hoy en Galicia hay denominaciones muy recientes con reglamento que están en un momento dado pues reclamando determinados derechos. Es que esta variedad es mía, esta variedad es del otro, esta variedad es del otro. No, las variedades están ahí y son de todos. En unas zonas tienen unas características y en la otra zona tienen otras características. Que por el tipo de suelo, por el tipo de climatología, microclima, altitud y determinadas características se dé mejor en una zona que se dé mejor en la otra, eso es problema de cada uno. Lo que sí está claro que todas las variedades de las que estamos hablando estaban en una zona, estarían en otras, efectivamente a nivel paisano, de esta forma, de la otra, pero a nivel consumo y a nivel producción, desde un principio estaban en el Ribeiro. Nosotros estamos, somos unos obreros del vino, por decirlo de alguna manera. Nosotros estamos trabajando en la sombra, tanto él como yo, como el otro, estamos hablando a nivel bodega pequeña, estamos trabajando en la sombra para que ese vino esté ahí arriba. No buscamos el protagonismo, lo que sí en un momento dado tienes que traducir lo que ese vino expresa. Nosotros tenemos que llegar aquí, como hizo el amigo Marcial, con un montón de añadas distintas, estoy completamente de acuerdo con él. El vino es un ser vivo que va evolucionando dentro de la botella. Cuanto más tiempo le des dentro de la botella, ese vino va con el rollo de que no, es un vino joven que dura un año. Mentira podrida. El vino es como una persona. Yo puedo tener con 15 años una apariencia y con 50 otras. Sigo siendo la misma persona, pero a una persona a lo mejor te gusta más con 15 años y a otra con 40 años o con 50. Pero es la misma persona, es el mismo vino. El vino te puede gustar más al principio, tiene unos toques más juveniles, más frescos, más aromáticos, una serie de características que al pasar un año en botella ese vino va evolucionando y ese vino te da otros toques, otras características y otros matices que no te los va a dar el primer año. Entonces, ¿qué buscas en un vino? Yo personalmente prefiero el vino con un año de botella que no el vino joven. O sea, el vino recién hecho. Yo por vino joven, a mí cuando me dicen, no, el vino, como tenemos diferentes líneas de vino, que vais a ver ahí, tenemos un Armand, la línea de Casal de Armand, que es el buque insignia de la bodega, es un vino que se elabora en 9 meses en acero inoxidable, o sea, no toca absolutamente nada de madera, lleva un 90% treixadura, 5% albariño, 5% de Godello, y después estamos hablando de unos vinos de la línea Armand, que estamos hablando de un barrica que lleva un 100% treixadura de una finca seleccionada que tiene 30 años, donde hacemos una mezcla de fermentación
en barrica de 500 litros, risadura en barrica de primer año y barrica de segundo año. Ahí no miramos el tiempo que tiene que estar cada vino en la madera. Nosotros simplemente lo que hacemos es catar la barrica de primer año. Cuando vemos que tiene el toque justo, retiramos, mezclamos, hacemos cupás con la barrica de segundo año, acero inoxidable, 4 o 5 meses, un año en botella, embotellamos, lo dejamos ahí parado. Te puede dar la madera, como le decía yo a mis amigos en el camino, hablando mal, la madera es muy puta. La madera es muy puta, en el sentido de que la madera, una variedad muy potente como la trisadura, con la acidez, con la graduación, con una serie de características que tiene, que no tienen otras variedades, es tan puta la madera que en un momento dado la retiras con 3 meses y dices...